Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de nuestro podcast Valientes. Yo soy Keren Figueroa y ella es Michelle López. Pues estamos en este nuevo episodio para aprender algo de tanto que Dios nos ha enseñado a través del pastor y de la doctrina que hemos recibido en nuestra iglesia. Sí, fíjate que hay tantos temas que pudiéramos abordar, ¿verdad? En este podcast de la palabra es infinita y uno nunca termina de aprender la palabra de Dios, la verdad. Siempre hay tantos temas familiares como personales, etcétera, tanto que podemos abordar, ¿verdad? Pero fíjense que hace tiempo en un evento de mujeres en la iglesia me tuve la bendición de poder compartir la palabra del Señor y preparé un tema sobre el propósito. Entonces, me puse a investigar un poco sobre lo que significa un propósito, porque la palabra propósito significa por lo cual algo o alguien ha sido creado, ¿verdad? Entonces, yo creo que en esta vida, tanto hombres como mujeres, tenemos tantos propósitos por los cuales queremos cumplir. Tal vez nosotras como somos mujeres podríamos decir que tal vez alguien puede, no sé, estudiar una carrera, tener un gran puesto en una compañía, no sé, tal vez ser buenas madres, guiar a los hijos por el buen camino, ser buenas esposas. Hay tantos ejemplos que pudiéramos dar, pero yo creo que siempre hay algo más, no es suficiente solo tener nuestro propósito enfocado aquí en la tierra. No sé tú qué piensas al respecto. Claro que sí, porque fíjate que cuando vos mencionas esa palabra, para mí inmediatamente se me viene como voluntad, hacer la voluntad. Y hay un versículo en la Biblia que me impacta muchísimo, no sé si me puedes ayudar. Sí. Es en 2 de Timoteos 1:9. Y mira qué lindo lo que dice: quien nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¡Wow! Qué tremenda esa palabra. Porque fíjate que yo lo entiendo como que lo que vos decís, podemos tener éxito en la vida secular, en un trabajo, en la economía, pero fíjate que sin el propósito divino de parte de Dios, de nada te sirve eso, porque ¿de qué le sirve al mundo si ganara su alma? Si la pierde. Y fíjate que muchas veces creo que nos enfocamos tanto en cumplir nuestros sueños, nuestras metas, cumplir nuestros propósitos, y creo que, y no estoy diciendo que sea algo malo, claro, es normal, es algo bueno el tener metas, porque fíjate, como por ejemplo, yo desde muy pequeña, a mí mis padres siempre me inculcaron que era muy importante el terminar mis estudios, el tener una carrera. Entonces, ese siempre fue como un propósito que yo siempre tuve. Entonces, cuando yo salí de high school, yo siempre me mentalicé y dije, no, yo tengo que, por ejemplo, antes de casarme, antes de poder formar una familia, yo tengo que estudiar mi carrera, yo tengo que graduarme de la universidad. Entonces, ese era como mi propósito y gracias a Dios que lo llegué a cumplir. Dios me dio la oportunidad y la bendición de poder cumplirlo. Pero muchas veces estamos tan enfocados en nuestro propósito que nos olvidamos realmente de preguntarle a Dios cuál es el propósito que Él tiene para nosotras, porque tal vez el propósito que nosotras tenemos no es el que Dios tiene para nosotras. Y es verdad, porque vos podés verlo y no solo en lo secular, o sea, como madres tenemos que buscar ese propósito, como amigas, como hijas, como esposas, porque Dios nos ha creado para eso, pues, como madre guiar a nuestros hijos por el camino, instruirlos, como esposas, cómo ser madres, cómo ser hijas, y todo eso va complementado con el propósito de Dios de nuestra vida. Claro, todo eso es parte de, pero yo pienso que muchas veces, como mira, por ejemplo, yo aquí había buscado que dice que cuando una mujer se aferra al propósito de Dios, no colocando su mirada en sus propios deseos, porque muchas veces solo estamos enfocados en lo que nosotros queremos, en nuestros deseos, sino que en la voluntad que Dios tiene para nosotras. Entonces yo pienso que es importante tal vez decirle a Dios, qué es lo que tú quieres de mí, cuál es el propósito que tú tienes para mi vida, porque muchas veces lo que nosotros queremos no es lo que Dios tiene o lo que Dios ha planeado. Él nos dio la vida, Él nos formó. La Biblia dice que Él nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre. Entonces quiere decir que desde entonces, desde antes que estuviéramos formándonos en el vientre de nuestra madre, Dios ya tenía un propósito en nosotros. Entonces yo creo que es muy importante poder lograr ese propósito en Dios.
Tremendo. Fíjate que podemos verlo en la Biblia. Muchas mujeres, pues. Tenemos el ejemplo de tantas mujeres que sirvieron y honraron al Señor y encontraron ese propósito que muchas veces nos cuesta encontrar porque, como lo decíamos, o sea, nos desenfocamos totalmente y nos fijamos más en esto y claro, es válido, o sea, es válido. Sí, vivimos claro. en este mundo, pero no somos de aquí, pues. Y nos desenfocamos totalmente y uno de esos ejemplos que me impactan de verdad es el de María Magdalena. Si vos me puedes ayudar buscando Lucas 8:2. Mira lo que dice. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. O sea, vos podés ver que María Magdalena tenía una vida pues desordenada, tenía 7 demonios, era por algo. Sí. Pero vos ves en Mateo 27, 55, 56, estando ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Vos ves estos dos versículos diferentes. En uno, una María que estaba en esclavitud. En el otro versículo vemos el otro extremo, siguiendo a Jesús. Entonces ella, de estar sin Cristo, lo encontró y encontró ese propósito en el Señor. El Señor la libera y ella viene a los pies de Cristo. Fue una de las primeras mujeres que estuvo siguiendo a Jesús en el ministerio. Entonces, qué impactante, porque ¿qué pasa si María se hubiera quedado así? No hubiera querido ser liberada por esos 7 demonios que el Señor le sacó. No hubiese encontrado su propósito y lo encontró, le sirvió al Señor hasta el último momento, pues. Y eso me impacta demasiado mi vida. Fíjate que es increíble como tanto como María Magdalena, hay muchas mujeres de las cuales pudiéramos hablar en la Biblia que tal vez empezaron haciendo cosas que tal vez no eran las adecuadas, no eran las cosas que iban conforme a la palabra de Dios, pero que al último tuvieron que pasar por ese proceso y al último tuvieron la victoria y el Señor les permitió que cumplieran su propósito. Fíjate que yo cuando estaba estudiando esto, una mujer que sí me impactó mucho fue Rahab. Y yo creo que Rahab, cuando mencionamos a Rahab, muchas veces pues, nos enfocamos tal vez como en algo tan pequeño que fue la que escondió a los espías cuando iban a atacar a Jericó y todo eso. Pero es tan impresionante la vida de Rahab, porque a mí me sorprendió mucho, porque si vemos de Rahab, sabemos a lo que ella se dedicaba, ¿verdad? Que era una profesión que no es algo bueno, no es algo buen visto, era menospreciada, era señalada por lo que ella hacía. Pero sin embargo, Dios ya tenía un propósito en ella. Así, y a mí se me hace tan increíble porque desde antes de que ella se acercara a Dios, ella ya creía en Dios. Entonces es increíble como uno puede decir como alguien que se dedicaba a eso, que se oye la palabra muy fuerte, pero era una ramera. Ella en su interior, de alguna u otra manera, ella creía en Dios. Porque mira, en este versículo, en Josué 2:8, dice: antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo: yo sé que el Señor os ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Y luego en el 10 dice: tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que vosotros pasarais después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruisteis completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos tan amedrentados y descorazonados frente a vosotros. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de los dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, cuando yo leo esto, ¿cómo sabía ella? Que había un Dios, que era el Dios de los dioses, el Señor de señores. ¿Cómo sabía ella? A pesar de que no era una mujer que tú puedes decir que andaba cerca de Jesús, que tenía una relación con Jesús. Ella no la tenía. Pero sin embargo, ahí podemos ver desde antes de su profesión, ella ya creía en Dios. Entonces, para mí esto es impactante
Y ahorita más adelante vamos a ir viendo poco a poco cómo el Señor le permitió a ella que cumpliera su propósito. Y es que es lindo porque sabes que te lo puedo hablar desde mi experiencia, pues. Yo antes de venir a los pies de Cristo, pues tenía una vida desordenada. Y el Señor, tuve que pasar eso, Keren, para que yo entendiera el propósito por el cual había venido a esta tierra. Porque perdemos hasta incluso la identidad, nuestro valor, y eso es parte del propósito, reconocer nuestra identidad en Cristo. Saber que somos piedras preciosas, somos escogidas, somos princesas para el Señor. Y llega un punto donde nos olvidamos de todo eso, porque tantas cosas que nos han pasado y todo eso nos destruye la mente. Entonces no creemos en nosotras mismas, o sea, nos limitamos, tenemos como una cortina entre los ojos y no vemos más allá de esa picture, pues, de ese cuadro. Entonces es impactante porque te puedo decir de que la persona que vos ves hoy aquí no es la que era 2 años atrás. Totalmente transformada, encontré ese propósito en el Señor me redimió, me puso vestiduras nuevas y qué lindo, o sea, me siento orgullosa pues de todo lo que he pasado y fíjate que no me arrepiento, porque es que si no lo hubiese pasado, no hubiese encontrado el propósito de Dios en mi vida. Y vos sabés que no ha sido fácil. Pero aquí estoy, para darle la gloria a Dios. Amén. Y fíjate que hace poco nuestro pastor en la iglesia, en una prédica, él mencionó que muchas veces Dios permite que pasemos por procesos, porque algo nos quiere enseñar, por algo Él los permite. Y muchas veces creo que lo más fácil es decir, ¿y por qué yo? ¿Y por qué no el vecino? ¿O por qué no el fulanito de tal? ¿Por qué tengo que ser yo? Si yo voy a la iglesia, si yo te sirvo, si yo te soy fiel, ¿por qué? Entonces muchas veces nos preguntamos el por qué, pero no sabemos que el Señor está permitiendo todo este proceso, que pasemos por tristezas, dificultades, por desiertos, porque la Biblia habla de los desiertos y por algo en la Biblia se mencionan los desiertos, pero es para que el Señor nos lleve de gloria en gloria y al final tengamos la victoria. Y así como esta mujer de Rahab, aquí dice, habla de que ella ya creía en Dios y sabes que a pesar de lo que ella se dedicaba, dice que ella salvó a su familia. Y es considerada como uno de los héroes de la fe en la Biblia. Y tú podrías decir, pero una mujer así, que tenía una mala reputación, pero al final hasta es mencionada en el Nuevo Testamento. Y muchos personajes que vemos en el Antiguo ya no son mencionados en el Nuevo Testamento, no todos. Entonces podemos ver de que ella tuvo que pasar por todo ese proceso para que Dios pudiera cumplir su propósito en la vida de ella. Y muchas veces, porque a veces fallamos o cometemos cosas, nos sentimos de que ya no somos dignas de que Dios cumpla su propósito. No sé tú cómo lo ves en ese aspecto. Es que mira, si vos me preguntás, obviamente nadie quiere pasar por procesos. Claro. Pero dice la palabra que con el proceso viene la salida. Entonces, al final, el proceso es para que crezcamos, claro, para que entendamos de nuevo el propósito de Dios en nuestra vida. Porque es que si no somos probados, ¿cómo vamos a pasar de nivel? O sea, tenemos que ser procesados. Y no ha sido fácil, porque cada persona tiene un proceso diferente. Yo te puedo hablar de los míos, vos me puedes hablar de los tuyos, y al final siempre hay algo lindo porque es que el Señor transforma, el Señor cambia, o sea, de eso negativo siempre va a sacar algo lindo. Y yo te puedo decir en base a mis procesos, pues que yo tengo unos hijos preciosos, hermosos, bellos, que los amo, y son eso que me motiva a seguir buscando del Señor, porque imagínate que si yo no tengo al Señor, ¿cómo yo voy a poder criar a mis 2 hijos? ¿Cómo los voy a educar? Estamos viviendo en un mundo donde desafortunadamente está desordenado, pues ya, porque está en la Biblia. Entonces, si yo no encuentro el propósito como madre, ¿cómo yo voy a poder encaminar a mis hijos en este camino? Porque ya a lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno, pues, y es así. Y cada día es peor. Pero encontré ese propósito, como te digo, y ahí estamos, estoy feliz, Valentina en la danza,
y bueno, el bebé que también va para la danza. Y fíjate que sí, tienes razón, como dices tú, es importante encontrar nuestro propósito porque eso nos ayuda a poder guiar a nuestros hijos por el buen camino, porque si nosotras como madres no estamos ahí en la iglesia, sirviéndole al Señor, buscando de Dios, no guiando a nuestros hijos, alguien más lastimosamente lo va a hacer en las escuelas, las amistades, tanto hasta a veces hasta los maestros que enseñan cosas que no van conforme Al plan de Dios. al plan de Dios, correcto. Entonces todo eso tiene que encontrar un propósito en eso. Y por eso Dios permite que pasemos por desiertos, por dificultades, porque ahí el Señor, ahí en la tristeza, ahí cuando uno está tal vez llorando, el Señor a veces nos permite, yo una vez escuché una prédica que el Señor permite que pasemos por situaciones así, porque Él quiere que le clamemos, porque muchas veces estamos en nuestra zona de confort y ay, gracias Dios porque me das todo, por la comida, pero hasta ahí no buscamos más, no aspiramos a más, a tener un encuentro personal Así. con Dios, solo la oración normal, algo simple. Pero Dios quiere que siempre le estemos buscando más y más. Entonces, por eso Él permite todo eso. Y que anhelemos más también, vos, que no nos podamos limitar. Si Dios es un Dios sobrenatural, sin limitación alguna. Y también sabes que te quiero aportar en este día. Yo como madre soltera, es difícil, ¿sabes? Porque a veces nos enfocamos en que tenemos que mantener una familia, que criar una familia y que tenemos que trabajar y es fundamental el trabajo, pues. Pero a veces descuidamos el tiempo con el Señor para poder enfocarnos en el trabajo. Y a veces sí, tenemos que trabajar fines de semana, entre semana, horas extra, pero tenemos que buscar esa parte donde podamos encontrar más al Señor, porque si no, entonces ¿cómo el Señor va a seguir haciendo en la obra en nosotros? Sí, es que es importante tener una relación, una intimidad con nuestro Señor, no es simplemente de que voy a la iglesia, ahí canto, ahí oro, escucho la palabra y me voy a mi casa y ya estuvo, ya es suficiente, no. También nosotros en la casa tenemos que tener un altar de adoración, un altar donde uno pueda buscar del Señor, rendir nuestra vida, nuestra alma, porque sí, muchas veces puede ser que todo nos va bien, tenemos un buen trabajo, salud, nuestros hijos están bien, pero siempre uno tiene que doblar rodillas y entregar nuestra vida porque dependemos de Él. Y buscar ese tiempo, los discipulados, buenísimos, porque es que es la doctrina, pues, y sin doctrina, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a descubrir ese propósito? Y sabes que también muchas veces también podemos llegar al otro punto donde decir, bueno, ya voy a la iglesia, estoy sirviendo, me congrego, nunca falto, y limitarnos y pensar que ya estamos cumpliendo el propósito de Dios. Pero el Señor, Él nos da todo a manos llenas. Él siempre quiere darnos más y más. Entonces, no es suficiente. Tenemos que pedirle al Señor y decirle qué es lo que tú nos quieres dar, qué más me quieres dar. Porque tal vez ya estamos sirviendo, pero qué tal si el Señor, no sé, nos quiere usar en dones, tantos dones que habla la palabra, nos quiere utilizar en que prediquemos su palabra, en evangelizar, tantas cosas que el Señor nos puede utilizar. Entonces, no solo enfocarnos en de que, ya voy a la iglesia, ya estoy sirviendo y eso es suficiente. Mira, este versículo me encanta, que es 2 de Tesalonicenses 1, del 11 al 12. Dice, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Qué lindo. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces este versículo me encanta porque tenemos que dejar que el Señor cumpla su propósito para que sea Él quien se vea glorificado en nosotros. Y sabes que parte de ello va con la valentía, porque si no sos valiente no vas a encontrar ese propósito, porque, lo repito, entramos a una zona de confort muchas veces y nos acomodamos y no hay esa inquietud, pero si vos no arrebatás, si vos no sos valiente, te vas a quedar estancado y nunca vas a encontrar ese propósito. Sí, es que es algo tan
Y muchas veces yo creo que tal vez todos hemos pasado por ahí que tal vez estamos batallando ahí en encontrar nuestro propósito o como mencioné anteriormente, estamos muy relax, como dicen, en nuestra zona de confort y pensamos que ya lo tenemos todo, que no nos hace falta nada. Pero yo pienso que siempre hay algo que el Señor nos quiere dar, nos quiere enseñar. Entonces yo pienso que está en nosotras el buscar siempre de Dios en nuestro hogar, como hemos mencionado, y preguntarle cuál es tu propósito en mi vida, para yo no solo estar enfocadas en cumplir nuestro propósito. Así es. Y fíjate que hay otra mujer de la que te quiero compartir, que es sobre Débora. Yo creo que la mayoría conocemos la historia de Débora, una mujer que fue una guerrera, consejera, jueza, profetisa, que derrotó pues con Barak Sísara. Pues imagínate qué impactante, y me gustaría que vos leyeras Jueces 5:7. Dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Wow. Qué impactante, ¿verdad? Madre de Israel. ¿Qué hubiese pasado si Débora no se hubiera levantado? ¿Vos crees que hubiera salido victorioso Israel? No, por algo ella estaba ahí, Dios ya tenía un propósito para que ella tuviera ese propósito con el pueblo de Israel. Entonces es impactante, y eso lo podemos ver en nuestra vida actual, que sin propósito es que no somos como ciegos, andamos caminando pero con esa venda. Sí. Entonces tenemos que seguir y no, como te digo, no acomodarnos ahí, porque es que si nos acomodamos ahí nunca vamos a avanzar, Keren. Es que esa es la realidad. Entonces tenemos que seguir al paso que tengamos, pero constante, ¿me entendés? Porque yo puedo entender las actualidades, o sea, las diversas situaciones de cada persona, al paso que vayas, pero seguro, confiando en el Señor, agarrada de la mano de Él, porque sin Él, como te digo, puedes tener éxito en tu trabajo y está bien, puedes tener una posición económica, está bien, pero sin ese verdadero propósito, vacío por dentro, porque los caminos de nosotros no son los de Él. Exactamente. Y también, aunque sintamos que hemos fallado, no encerrarnos en nuestro mundo, en una burbuja y decir, ay, ya no salgo, porque fallamos constantemente, diariamente. Y claro, tenemos un abogado, la Biblia dice que tenemos un abogado al cual podemos acudir y que él echa nuestros pecados al fondo del mar. Entonces, solo porque hemos fallado, no solo por eso nos vamos a aislar y decir, bueno, pues ya no voy a hacer nada. No, fallamos, nos caímos, pero hay que levantarnos como Amén, guerreras, como amén. todas estas mujeres que, si lo vemos, no empezaron siendo adoradoras, no empezaron estando en la iglesia, tuvieron sus caídas, Claro. tuvieron sus errores, pero el Señor permitió que se levantaran. Y mira, yo, no sé, me encanta tanto la historia de Rahab, y es increíble que ella tuvo hasta familia. ¿Te imaginas vos alguien que se dedicaba a lo que ella, que en el tiempo tal vez de ella, que alguien le hubiera dicho, fíjate que tú vas a tener una familia, vas a ser madre, vas a ser esposa? Yo pienso que tal vez alguien hasta se hubiera reído de ella y decir, qué ilusa, porque vas a pensar de que alguien como tú puede ser madre, que va a tener una familia. Pero sin embargo, muchas veces los pensamientos o lo que nosotros creemos no es lo que Dios cree y tiene para nosotros. Entonces es increíble cómo el Señor le permitió tener una familia, y no solo eso, es descendiente de la genealogía de Jesús. Y vemos tantos personajes en la Biblia que lograron grandes cosas, pero no todos están en la Biblia y son parte de la genealogía de Jesús. Y es que Dios la honró, vos. Ella encontró el propósito de Dios, y es que qué lindo es el Señor, que nunca se queda con nada. Ella encontró el propósito, el Señor la honra. Qué lindo que le entregó familia, imagínate. Porque sí, o sea, y aquí no estamos juzgando, o sea, cometió sus fallas, se levantó, no se quedó allí, porque es que eso pasa también en la actualidad. O sea, cometemos una falla
Y ya por esa falla nosotros nos castigamos, nosotros mismos nos señalamos cuando fuimos comprados por precio de sangre. Exacto. Yo no puedo, no, que ya hice esto, ya hice lo otro, no tengo perdón de Dios. Nos castigamos nosotros mismos cuando el Señor echó todos los pecados al fondo del océano. Es que ese es el error, que nosotros mismos a veces nos acusamos y dejamos que el enemigo nos esté acusando y acusando que tú hiciste esto, cometiste esto, le fallaste a Dios, y muchas veces nos sentimos dignos. También he escuchado mucha gente que dice, no, pues ¿para qué voy a ir a la iglesia si yo hago esto o hice esto? Entonces muchas veces el enemigo, eso es lo que él quiere, estar acusándonos y acusándonos para que uno no pueda levantarse y seguir en las cosas de Dios. Entonces yo he aprendido de todo esto que en Dios podemos ser perdonadas. Amén. Podemos ser restauradas, podemos tener una redención y ser criaturas nuevas. Porque el Señor nos da la puerta para que le busquemos, que si le fallamos, que podamos correr hacia Él y buscarle, pedir perdón y seguir adelante, no quedarnos en lo mismo. Sí, es lindo, qué lindo, porque el Señor nos va formando. Yo te lo puedo decir desde mi punto de vista, yo llegué completamente deformada a los pies de Cristo, pero en el transcurso del tiempo he ido aprendiendo a través de la palabra, a través de la doctrina, a través de las enseñanzas de nuestro pastor, que sí se puede encontrar ese propósito, que aunque vos te equivoques, vos podés encontrar ese propósito, porque como algo que vos dijiste al inicio me impactó, fíjate, porque es cierto, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ya el Señor puso un propósito en nuestra vida. Exacto. Entonces sí, cometemos cosas en el camino, nos desviamos, pero al final el Señor es lleno de misericordia y nos cambia, nos redime, como te lo dije al inicio también, y encontramos ese propósito. Yo lo encontré, Keren, y estoy feliz de estar aquí con vos hoy en este podcast hablando de las maravillas que Dios hace, porque si lo ha hecho conmigo, lo puede hacer con todos, pues. Sí, claro. Y fíjate que es hermoso todo esto, que si uno se mantiene estando con la mano del Señor, uno puede tener victoria, uno puede lograr grandes cosas, porque solas, sí, mira, si muchas veces, solo porque estamos en Dios, no significa que no vamos a tener problemas, que no vamos a pasar dificultades, pero si pasamos por todo eso y no tenemos a Dios, es difícil, y sin Él es aún más difícil. Entonces, yo pienso que en Dios uno puede lograr cualquier cosa, y algo que yo he aprendido es que, mira, cuando una vida llega a las manos de Dios, Él es especialista en renovarla por completo. No tenemos que sentirnos menos que porque tal vez la hermana o el hermano, ellos tienen tantos dones, profetizan esto y lo otro. No, el Señor tal vez está trabajando en nosotros. Tal vez Él no ha cumplido nuestro propósito por completo y está trabajando en ello para poder llegar a ese propósito que Él tiene para nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que buscarlo, tenemos que rendir nuestra vida y pedirle al Señor que nos enseñe, que nos muestre, preguntarle cuál es su propósito para que sea Él quien se vea reflejado en nuestra vida. Uf, qué lindo lo que acabas de decir, fíjate. Me gustaría que me buscaras ahí Romanos 8:28. Ok. Ya para ir como cerrando este podcast, este día, mira qué lindo lo que dice acá, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Wow. Qué impresionante, tremendo. sí. Qué tremendo. Entonces, somos llamados para un propósito. No importa lo que te haya pasado, no importa tu pasado, el Señor ya se olvidó. Ya eso, ya Él ni se acuerda, lo que nos acordamos somos nosotros. Dejemos de juzgarnos vos. Confiemos en el Señor, busquemos del Señor, entremos ahí en lo secreto a buscar de ese propósito, porque todos somos llamados con ese propósito. Ahí está en la palabra, que esa es la que no miente. Y ahí la palabra nos enseña de que ahí dice que fuimos llamados con un propósito. O sea, no hay pierde. No es algo que tal vez uno se esté inventando, que uno piensa, no. La palabra del Señor dice
que tenemos un propósito. Entonces, tenemos que ser valientes, ser guerreras. Si hemos caído, como dijiste tú, no importa nuestro pasado, tal vez no tuvimos una niñez muy bonita que digamos, tal vez fue difícil, no importa por todo el camino que hemos recorrido, por los desiertos, por las dificultades, enfermedades, tanto que se pudiera decir, no importa. Sí, lo importante es que nos levantemos como guerreras, como valientes y que logremos todas las batallas y todo lo que Dios y recibir con manos abiertas y manos llenas lo que Dios tiene para nuestra vida. Así es. No limitarse, seguir buscando, porque si nosotras hemos encontrado ese propósito lo puede encontrar cualquier persona. Claro. No hay limitaciones. Con el Señor no hay limitaciones y todo lo que es en Dios es bueno, agradable y perfecto. Así es que en este día nos despedimos de este podcast. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Nos vemos a la próxima. Bendiciones.